Hola, buenas Hola, noches. ¿Qué hola, tal? Hola, buenas noches. Estaba esperando a ver ¿cómo les va? Estaba esperando a ver si se conectaba alguien más. Somos un poquito menos que las clases anteriores. Se ve que estoy perdiendo popularidad o capaz que la incidencia de que juegue estudiantes a la misma hora por ahí está afectando. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Consultas antes de iniciar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que haya quedado dando vueltas después de la clase pasada? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿Alguna pregunta formal de la cursada? Escucho. ¿Cuándo es el parcial, profe? Bien, esa sé que va a ser la pregunta más reiterada. No, todavía no nos fijamos. La clase pasada consultaba uno de los compañeros, decía que ya estaba el calendario académico. Lo que les dije es que más cerca o más adentrados en septiembre van a elegir ustedes la fecha, vamos a proceder a votar y lo que la mayoría decida va a ser el día en que hagamos la evaluación. Bien. Esto Será va en a horario de depender. cursada, ¿no? Sí, sí, en horario de cursada. Y lo que va a depender, digamos, cuanto más avanzados estemos en el tiempo, si bien va a ser más lejos para ustedes y más fácil, va a tener más temas. Y si lo eligen más temprano, va a tener menos temas y después el segundo será más largo. ¿quién es un repasador ahí? Perdón. No hay problema. Bueno, ¿algún voluntario o voluntaria para manejar el Zoom conmigo hoy? Así va haciendo los ingresos. Yo no tengo problema. ¿Quién dijo? ¿De vuelta a la Trinidad? Pero te vamos a poner ya oficialmente como anfitrión. Bárbaro. Bueno, seguimos entonces avanzando con el programa. El día de hoy nos tocaría hablar de la bolilla número 4. Como ya les dije en clases pasadas, acá lo que hace el programa es seguir bastante ordenadamente los lineamientos del Código Civil y Comercial. En este caso, el código, acto seguido de regular a la persona humana, que era lo que vimos en la clase pasada, procede a regular las relaciones de familia de la persona humana. Principalmente el régimen de matrimonio y las derivaciones de este. Así que bueno, vamos a volver a utilizar la misma sistema de clases, siguiendo el ordenamiento. Esta clase por ahí la hacemos un poco más corta que la anterior, porque en el sentido, en realidad es un tema que ustedes se lo ponen como conocimiento a tenerlo en cuenta, pero no tiene tanta aplicación, me parece, para el caso de día de mañana de su práctica profesional. Ariana pregunta qué bolilla, la 4, vamos a ver. Recuerden que la 2 la salteamos casi, porque dije que le íbamos a ver cuando estemos más avanzados. Y la clase que viene para ahí me interesa más, porque sí ya arrancamos con temas que son mucho más relacionados a la carrera que ustedes están estudiando y van a tener mucha más aplicación práctica, porque ya empezaríamos a hablar, por ejemplo, de personas jurídicas. Así que avanzamos. Te voy a poner en silencio, Gisela, que tenés el audio abierto, ahí está, ya está, no pasa nada. Se escuchaba un ruido de fondo. Bien, acá que me dicen. No estoy grabando las clases, pero les voy a dar materiales para que tengan para seguir. Estoy prometiendo, es algo que todavía no he cumplido. Bueno, vamos de lleno al Código Civil y Comercial. La clase pasada habíamos estado hablando, como dije, de la persona, de su capacidad, y habíamos hablado de los atributos personalísimos, habíamos hablado del nombre, del domicilio, y habíamos finalizado hasta ahí la clase. Hoy nos toca hablar de la unidad 4, que es Derecho de Familia, Relaciones de Familia, y arranca hablando de la familia el programa. Bueno, naturalmente la ley no habla de la familia en sí, un poco esto es algo conceptual. Tengan en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico está bastante emparentado a lo que son los lineamientos o los dogmas de la Iglesia Católica. Hay que recordar que la creación de nuestro Estado también está bastante emparentada con la Iglesia, e incluso si uno repasa la Constitución, nuestro país se declara como oficialmente seguidor de la religión católica. Entonces, en este caso, el matrimonio y la familia es una institución
arraigada, digamos, por una cuestión cultural que viene de años en la Iglesia, y en este caso la regulación, lo que es el sistema civil, está impregnada de sus principios. Entonces, para el Estado Nacional es importante, digamos, la regulación y defiende todo el régimen de la familia. Nosotros en la clase de hoy vamos a ver, como le dije, rápidamente lo que es el matrimonio, cómo se realiza, cuál es el régimen patrimonial del matrimonio, vamos a ver las relaciones de familia, que es la filiación, vamos a ver la patria potestad, el régimen de alimentos, el régimen de convivencia de los hijos, y si podemos también llegar a ver uniones convivenciales, que son la creación que tiene prevista el Código a partir de 2015. Bueno, vamos a ubicarnos entonces normativamente. Esto abran de vuelta entonces el código y vamos a buscar matrimonio. Nosotros lo tenemos, en este caso, a partir del libro segundo, que habla de relaciones de familia, artículo 401. Bien. Para ir recordando un poco cuestiones históricas, tengan en cuenta que también, al igual que lo que hemos visto en la clase pasada, todo lo que es inherente al matrimonio ha sufrido bastantes cambios en el último tiempo. Argentina también acá se destaca por tener una legislación bastante avanzada. Si ustedes lo recuerdan, hace pocos años se ha en nuestro país decretado la posibilidad de matrimonio igualitario, algo que en este caso ha generado algún choque con la Iglesia, porque para la Iglesia esto no está permitido, pero Argentina, uno de los primeros países de la región, y también, ¿por qué no en el mundo?, que lo ha legislado y permite el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Bien, vamos a ver que esto surge también acá del ordenamiento. Esto lo dice ya de entrada, principios de libertad y igualdad, habla el artículo 401 y 402, y principalmente nos dice el 402, interpretación, aplicación de normas. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que te produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. Esto tengan en cuenta que lo que nos parece a nosotros habitual de hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer, por ahí no están así en el mundo. Hoy en día los diarios y la televisión nos está recordando o nos está mostrando lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, que con la irrupción del régimen talibán, no sé si alguno lo ha podido seguir, pero es un régimen que para ellos legalmente la mujer no tiene la misma cantidad de derechos que el hombre, y bueno, no solo no tiene la cantidad de derechos el hombre, sino tiene muy pocos derechos, al punto tal de no poder reírse a la calle, tener que estar tapada, naturalmente no poder tener derechos económicos, no poder tomar decisiones, ni que hablar si se puede votar o no políticamente. Entonces, un poco nuestro país ya arranca en los primeros artículos declarando de que el régimen de matrimonio no va a ser una restricción para ninguno de los contrayentes, sean del mismo o de distinto sexo. Acto seguido empieza a hablar de lo que es el matrimonio. Hay que tener en cuenta acá que el matrimonio no es otra cosa que un contrato. Y como tal, como contrato que va a ser, va a tener una serie de requisitos para su celebración, y luego de celebrado va a tener una serie de efectos. Primero nos habla de requisitos. ¿Quién va a poder ser contrayente de este contrato de matrimonio? Acá arranca por la negativa, y nos va a decir quién está impedido de tenerlo. Eso es el primero de los artículos, 403, nos enumera y nos dice quién no puede. El parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo, el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo, la afinidad en línea recta en todos los grados, el matrimonio anterior mientras subsista. Bueno, estas palabras de línea recta, de afinidad o de sangre, las vamos a ver mucho cuando hablemos de familia, y tiene que ver con el grado de vinculación. Cuando uno habla en línea recta, está hablando de ascendientes o descendientes, piénsenlo como un árbol genealógico, para arriba o para abajo. Entonces dice hacia arriba o hacia abajo, sin importar el grado, es decir, 1 grado o 2 grados, para ponerlo de ejemplo, 2 grados hacia arriba de mi ascendente es mi abuelo, 1 grado hacia arriba ascendente son mis padres,
un grado hacia abajo en descendencia en mis hijos, o mis nietos, si estoy hablando de 2 grados, bueno, cualquier grado hacia arriba o hacia abajo va a ser un impedimento para que yo me pueda casar. No me podía casar con mi madre o con mi abuela. ¿Bien? O con mi hija. Por otro lado, entre hermanos, tampoco se va a poder casarse. Y la afinidad en línea recta, me está hablando otra vez de arriba para abajo, la afinidad es cuando estuvo casado con alguno de mis padres. Por ejemplo, cuando soy un pariente político, no sanguíneo, sino político. Tampoco me va a permitir. Y también un impedimento para que yo me pueda casar es que haber estado casado previamente. Yo, para poder tener un matrimonio, en el derecho argentino actual, tengo que haber no estado casado, ya sea porque soy soltero inicialmente, o viudo, o me divorcié de mi anterior matrimonio. Esto es así ahora, pero así como les digo que esto en el derecho ha ido cambiando con el tiempo, tengan en cuenta que, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les hablaba de la costumbre como fuente del derecho para derogar la ley? Y les puse de ejemplo cómo la costumbre había terminado derogando, en este caso, la posibilidad de divorciarse. Bueno, el divorcio en Argentina es una institución que apareció en el año 87, recién no estaba antes. Entonces, hasta ese momento no era permitido separarse, digamos, divorciarse como hoy lo conocemos y es tan habitual que ocurra. Entonces, en ese caso, la separación era algo de hecho, no amparado legalmente. Al punto tal de que como yo no me podía casar si no estaba separado, en ese momento era muy común que uno se casara en el extranjero. De hecho, hay una canción que habla de casarse vía México, no sé si alguno la escuchó alguna vez, porque la gente que tenía la posibilidad económica y quería formar una segunda pareja legalmente, estaba impedido en Argentina porque no podía previamente divorciarse. Y viajaba al extranjero para poder casarse. ¿Bien? Entonces, esos son los impedimentos. Y me faltan los últimos dos, que son relacionados a lo que hablábamos en la clase pasada, de la capacidad de hecho, el menor de 18 años, y la falta permanente o transitoria de la salud mental. ¿Esto por qué lo de salud mental? Porque no va a tener capacidad para poder contraer matrimonio porque es un contrato, es incapaz. ¿Se acuerdan que yo decía? El incapaz le restringe la posibilidad de realizar algunos actos. Bueno, acá no va a poder tener un contrato como el matrimonio. Respecto de los menores, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada que había una distinción dependiendo de la edad? Esto lo preguntó una compañera, ¿qué pasaba si podía hacerlo igualmente? Bueno, acá vamos a profundizar lo que charlábamos la clase pasada. Una vez más tenemos una distinción, y la distinción me la va a hacer si hemos llegado a la edad de 16 años o no. Cuando el menor es inferior a los 16 años, lo puede hacer el matrimonio, pero ahí va a tener que tener autorización de los representantes legales. Puede darse el caso de que estos se lo nieguen y el menor aún así quiera casarse, y ante la negativa permanente de los padres, ahí lo que se puede hacer es acudir ante la justicia, y un juez va a poder dar lo que se conoce como dispensa judicial para que se pueda casar ese menor. Bien. ¿Por qué un juez lo haría? Bueno, acá también hay que tener en cuenta de que nos tocamos con otras ramas del derecho. El derecho penal incluso tipifica como un delito las relaciones entre un menor de 16 años. Entonces, en este caso, fíjense, lo que busca el derecho es proteger al menor que se presupone que no tiene en ese momento la capacidad para poder discernir y no quiere que sea abusado en este sentido por una persona mayor. Pero en definitiva un juez puede dispensar en el caso de que el menor tenga la capacidad y plantee que se quiere casar y tiene negativa, puede permitirle que realice este acto jurídico. Ahora, para hacerlo, acá la ley nos habla en el 405 y siguientes, nos dice cómo lo va a hacer el juez. Bueno, no es que el juez pueda realizarlo de cualquier manera. Esto también tener en cuenta que los jueces, para ser jueces, su requisito básico es ser abogado. Un juez básicamente es un abogado que está ocupando un rol del Estado, en este caso el rol en el Poder Judicial. Y los jueces, por más que los abogados a veces nos creemos que sabemos todo, la realidad es que el juez no va a tener capacidad a veces
para él poder decidir sobre cuestiones que no tiene él la preparación. Entonces, en este caso, la ley puntualmente dice, bueno, a través de un gabinete interpedagógico con diferentes profesionales va a poder conocer si esta persona puede ser o no dada la dispensa. Bien, se van a hacer evaluaciones, lo que nos dice la ley, y a partir de ahí el juez, si lo considera que es beneficioso o que no perjudica en realidad, con un gabinete interdisciplinario va a poder dispensar al menor y permitirle el casamiento. Bien. Después la ley continúa hablando de qué pasa cuando la autoridad que realizó el acto, es decir, el juez que casó a las partes, no estuviese legitimado, que son cuestiones que a veces ocurre. Y acá nos dice que va a ser igualmente válido en caso de que el juez que casó a las partes no tuviese legitimación. Te dicen, puede pasar, sí, a veces ha pasado de funcionarios que realizan actos públicos no teniendo la capacidad para hacerlo. Bueno, si hubo buena fe de parte de los contrayentes, se va a considerar igualmente válido el matrimonio. Y, como les decía, esto es un contrato, puede darse el caso de que haya un vicio en el consentimiento. Los vicios del consentimiento los vamos a ver, o van a ser reiterados cuando hablemos de los contratos, pero es una de las partes esenciales de un contrato, la voluntad. Yo cuando realizo un contrato tengo que tener la intención de celebrarlo. La voluntad puede estar viciada. Vamos a ver esto, hay toda una teoría contractual de cuáles son los vicios que pueden afectar en general los contratos. Acá en particular me habla de 3 posibilidades de vicio: violencia, dolo y error. La violencia es, bueno, naturalmente cuando uno por la fuerza está imponiendo una resolución a otro. El dolo y el error tienen que ver con confusiones que uno puede generar. El dolo es cuando hay voluntad de hacer confundir, digamos, maliciosamente yo tiendo a que una persona se confunda, y el error no hay voluntad del otro contrayente, sino que me confundí yo personalmente. Entonces, acá ¿qué me dice la ley? Bueno, si a mí me forzaron a casarme, o me confundí respecto de las cualidades de la persona que me estoy casando, me casé pensando que era otra persona, o fui engañada respecto a otra persona, ahí yo podría ir a plantear que tengo un vicio en el consentimiento y buscar posteriormente anular el casamiento. Ustedes me dirán, bueno, son cuestiones raras, sí, no, cuando pasa un caso de esto lo vemos en la noticia, pero bueno, acá la ley lo tiene previsto. Imagínense, no sé, un supuesto que les podría decir, una pareja en la cual uno de los dos contrayentes se engaña a la otra respecto de su nombre y tiene una doble vida y le dice que se llama de una manera determinada, que tiene una vida determinada, y se casa y no se llamaba como lo quería conocer, o no era quien pensaba que era. ¿Bien? O me obligaron a casarme a punta de pistola. Raro que ocurra, pero bueno. Si eso ocurriese, este contrato va a poder ser anulado, no va a ser válido. ¿Vamos hasta acá? Igual, profe, no sé, por lo que tengo entendido, no se puede anular por cualquier motivo. ¿No era antes eso que tenías que tener un motivo? No, eso... ¿O estás hablando...? Bien la pregunta, ahora vamos a ver. Una cosa es anularlo y otra cosa es yo pasar a divorciarme después, que es resolver el contrato, romperlo. Claro. La anulación tiene un efecto diferente, y esto está bueno que lo charlemos, lo vamos a ver en diferentes contratos como efecto jurídico, pero la nulidad o anulación plantea de que un acto celebrado o un contrato no tenga efecto jurídico. Y estos efectos, vamos a ver, dependiendo del tipo de nulidad que sea, puede ser como que nunca existió o que deja de tener efectos a partir del momento en que se anula. Esto hablo en teoría general del derecho, no en este caso puntual. Diferente es, en el caso, ahora lo vamos a ver en esta clase, del divorcio, de que el matrimonio existió, se consumó, y a partir de determinado momento deja de existir y se rompe esa unión. Pero acá estamos hablando de que hubo un vicio, entonces ese contrato nunca existió. La anulación importa de que no haya estado nunca casada, no es que me divorcié, directamente no estuve casado. ¿Bien?
No es lo mismo anular entonces que posteriormente disolver a través del divorcio. Gracias, Agustina, por la consideración. Adelanto un poco lo que decía Agustina, de que nosotros en nuestro régimen actual, que rige a partir del 2015, que algunos han llamado el llamado divorcio express, que no es tan así, ha dejado de requerirse lo que antes se requería, que era la causal de divorcio. Antes había una serie de tipificaciones que tenían que existir para que uno pudiese divorciarse. De manera tal que había un cónyuge que fuera culpable y otro que podía ser inocente. Hoy en día basta que cualquiera de los dos no tenga intención de estar casado, no importa el motivo, ahí podemos romperlo. Continúo entonces. La ley después nos habla de la oposición a la celebración de matrimonio. Esto muy relacionado a lo que vemos en las películas de que hable ahora, calle para siempre. Bueno, esto sería una oposición antes de que el acto se realice. Esto lo voy a pasar medio rápido, pero sería que una persona que esté legitimada, basado en que alguno de los contrayentes se encuentre impedido, por los motivos que nombrábamos recién, se plantee a decir que se opone a que se celebre el matrimonio. Esto lo hace ante el juez que va a realizar el contrato. En este caso no es que lo pueda hacer cualquier persona, tiene que ser, en el caso de que la persona estuviera casada, el cónyuge anterior va y dice no se puede casar porque está casada conmigo, o podría pedirlo un ascendiente, un descendiente o hermanos de cualquiera de los futuros esposos, e incluso el Ministerio Público. En este caso yo he hablado de la clase pasada, pero no me detuve a explicar. El Ministerio Público es el Estado representando, digamos, es un organismo del Estado que representa el derecho del Estado para, puede ser a través del fisco, de la fiscalía, para ejercer algún derecho. ¿Bien? Entonces el Estado también podría oponerse. Cuando hablamos del Ministerio Público, principalmente ustedes van a escuchar las fiscalías como representantes del Ministerio Público. Bueno, alguien se puede oponer denunciando que hay un impedimento, y acá lo que va a ocurrir es que va a haber un procedimiento de oposición en el cual el oficial que tendría que llevar adelante el casamiento va a anunciar que alguien se opuso y se va a pasar a resolver. Primero se hace constar en un acta de que hay una oposición y luego de ello se va a proceder a resolver a través de un juez la oposición celebrada para que el juez diga si es válida o no es válida. Bien. Si se mantiene la oposición, ese matrimonio no va a poder celebrarse. Bueno, después la ley, como les dije, ya pasamos, vamos hablando del artículo 416 y siguiente, nos habla todo de una especie de ritual, digamos, para celebrar el matrimonio, pero basado en que es un contrato. Artículo 416 dice, solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben presentar ante el oficial público encargado del registro de estado civil y capacidad de las personas, correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud que debe contener nombre, apellido, número de documento, edad, nacionalidad, domicilio, lugar de nacimiento, profesión, nombre, apellido de los padres, nacionalidad, número de documento, si los conocen de los padres, de profesión y domicilio. Y una declaración informando si estuvieron casados anteriormente, si se casaron con quién, si están divorciados, en qué momento se divorciaron, si fue anulado. Bien, esto es el pedido para pedir, digamos, que se les dé el matrimonio. Hago una pregunta acá para la sala. ¿Alguno de los que están acá presentes se casó alguna vez? Estamos hablando de algo en extinción. ¿Alguno está planeando? No. ¿No? ¿Alguno está planeando casarse? No, lejos. Lejos. Bueno, pero capaz que le sirve la información para alguna vez. Si alguien se va a Más casar. adelante, más adelante. Más adelante. Muy bien. Cuando aparezca el indicado o indicada. Bueno, el acto de matrimonio, como les decía, esto ha de ser inscripto ante el registro que el Estado tiene, que es el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Nosotros tenemos un registro, en este caso, por cada jurisdicción. Acá, por ejemplo, el registro provincial, no sé si lo han visto, está en 1.60, y bueno, tiene después diferentes sucursales, por decirlo, en las diferentes ciudades, pero hay este registro va llevando
diferentes anotaciones que son importantes para el Estado saber respecto de los ciudadanos que están en la provincia y en el país. El punto 1 de la primera bolilla hablaba del registro de las personas, yo lo pasé por alto, pero bueno, ahora podemos hablar un poquito. Este registro va a tener encargado de anotar los nacimientos de las personas, los fallecimientos y los cambios de estado y las filiaciones de las personas. Entonces ahí vamos a tener anotado cuando alguien se casó, cuando alguien se divorció, cuando alguien falleció. ¿Bien? Con lo cual, bueno, en este caso, el acto de contraer matrimonio se va a registrar ante este organismo. Acá nos habla entonces de cómo va a ser la celebración en sí del matrimonio. Esto lo dice el 4.18. El matrimonio debe celebrarse públicamente con la comparecencia de los futuros cónyuges por ante oficial público encargado del registro de estado civil y de capacidad de las personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos. Si se celebra en la oficina que corresponda a ese oficial público, se requiere la presencia de 2 testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a 4 si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina. En el acto de celebración del matrimonio, el oficial público da lectura al artículo 431, recibe de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. Acá algunos me van a decir que sí. ¿Han presenciado alguna vez en un acto de civil, casamiento civil? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, lo han visto que por lo general hacen todo un acting, una persona que está encargada, que es el juez, en este caso el oficial a cargo del registro, y les pasa a leer un artículo que habla de que la ley busca el engrandecimiento de la nación a partir del matrimonio, y es ese famoso artículo que lo vemos siempre en las películas de novela, que habla de los deberes que tienen cada uno de los cónyuges, que podríamos, si alguno quiere, ahora que lo lea, a ver si alguno tiene ganas de leer el 431 y el 432. ¿Algún voluntario o voluntaria? Me tienen que leer con voz de oficial público. Si nadie dice, voy a elegir al azar a alguien. No me hagan leer a mí, sino siempre. Para ver, de los que tengo acá con cámara, a ver, por ejemplo, Lorena Bustos, a ver si podés. Sabías que te iba a agarrar porque estás primera acá en mi viñeta. Después, no te preocupes que voy a agarrar a alguien que no tenga cámara. En el próximo Bueno, video. ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. El 431, Bien. asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Debe presentarse asistencia mutua. Prestarse. ¿Esa es? Sí. Prestarse asistencia Y mutua. el que sigue también. Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho, con posterioridad al divorcio. La prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sea compatibles. Muy bien, ya estás para celebrar el matrimonio. Bueno, como ven acá, lo que estaba hablando es de que este contrato que van a celebrar los cónyuges es un contrato que va a tener obligaciones y va a tener derechos para ambos. El principal, digamos, derecho o deber es el de asistencia, y esto es lo que siempre se habla de, bueno, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, bueno, que se lo adorna un poco, esto no lo dice así la ley, pero lo que está diciendo es que se debe asistencia mutuamente y fidelidad. Esto es lo que pide el matrimonio en sí. Reitero que tiene que ver con un gran componente religioso como instituto. Bueno, después se va a celebrar un acta de matrimonio que va a tener la mención, digamos, de todos los elementos necesarios para identificar a los que contrajeron el matrimonio, la fecha, el lugar, las personas que asistieron, digamos, como contrayentes, los testigos, etcétera, etcétera. Esa acta se va a agregar a un libro que queda en el registro de las personas y se va a hacer una copia que se va a dar un acta. Esa acta, digamos, que nos van a dar los contrayentes, va a estar, digamos, referenciada, indicando en qué momento se sentó, y uno va a poder ir a cotejar en cualquier momento, cuando alguien consulte, va a poder saber de que ese matrimonio estuvo inscrito en tal día. Bien, tengan en cuenta que este registro de las personas es un registro público.
Cualquier persona que tenga un interés va a poder consultarlo. A ustedes les puede pasar el día de mañana, en el ejercicio de la profesión, que puedan tener interés en saber el estado de una persona. Bueno, van a poder ir a pedir a través de un profesional información al mismo que se los brinde. ¿Para qué les puede servir? Bueno, para cualquier tipo de contrato en el cual tengan que intervenir, no va a ser lo mismo que la persona sea soltera que sea casada, porque naturalmente, vamos a ver un poco la clase de hoy, de que hay todo un régimen diferente para quien es soltero que para quien es casado. ¿Bien? Lo mismo ustedes van a poder querer cotejar el día de mañana la afiliación de la persona para saber si les puede corresponder derechos hereditarios. ¿Bien? Esto se puede hacer todo en el registro de las personas, y reitero, es un registro que es público, está para ser justamente consultado. Bueno, lo último... Profe, sí. perdón, lo del tema de alimentos que decía, ¿se deben Sí. alimentos hasta la ruptura del contrato? Después de la Sí. ruptura hay que ver si hay hijos de por medio y ahí es otro tema. Pero Sí. entre las partes. No, pero ahora te lo voy a desarrollar con... Lo digo ahora, después también, si da la clase, lo tocamos más en detalle. Cuando uno habitualmente habla de los alimentos, uno puede haber escuchado, le puede haber pasado que tenga algún conocido, o ustedes mismos pueden haber requerido. Por lo general estamos hablando de los alimentos que se deben para los hijos. Bien. En el régimen anterior, que hoy está derogado, que yo les contaba recién que había un cónyuge culpable de la separación, el cónyuge no culpable, cuando se rompía este vínculo, podía pedirle al otro alimentos. Hoy en día, este deber de asistencia de alimentos entre cónyuges son los alimentos de última necesidad. No es que va a haber alimentos como hay para darle a los hijos, sino que son alimentos para que el cónyuge que está en desgracia pueda superar ese momento. Diferente es el régimen que tenemos hoy en día, que se llama régimen de compensación. Ya aprovecho y lo cuento porque es uno de los puntos del programa. La compensación es un derecho que puede pedir uno de los cónyuges a partir de la celebración del matrimonio que es celebrado. Cuando se interrumpe este matrimonio, que se procede al divorcio, uno de los cónyuges puede pedirle al otro, ¿bien?, que compense. ¿Compensar qué cosa? Compensar el perjuicio que sufrió por el desarrollo del matrimonio. La idea que tuvo el legislador cuando lo pensó está principalmente, no es que lo diga como que es que la mujer le toca siempre sufrir en este caso, pero por la tradición que tenemos nosotros más bien patriarcal, era muy común de que el hombre fuese el que tenía el emprendimiento económico o el que generaba el dinero, y que la mujer quede relegada, podemos decir, económicamente en la casa. Entonces, ¿qué ocurría? Que luego de muchos años de matrimonio, al darse la ruptura, al darse el divorcio, voy a decir, dije la mujer, pero vamos a hablar del cónyuge no trabajador, o el cónyuge no dueño de la empresa, o el cónyuge con menos capacidad económica. A partir de que se daba el divorcio, que hoy en día puede ser sin causa, quedaba desprovisto de un ingreso económico. Bien, muchas veces un cónyuge se relegó en pos del otro. O sea, un cónyuge hizo el esfuerzo para que el otro estudie, o un cónyuge se quedó en la casa cuidando a los hijos para que el otro pueda mejorar la empresa, o para que pueda sacar adelante algún emprendimiento. Entonces, esta compensación, que no es lo mismo que un alimento, se podía pedir en un pago único o en pago a través de cuotas, para volver o buscar equiparar esa situación de desventaja del cónyuge que no tuvo la misma oportunidad que el que generó el ingreso extra. ¿Bien? Eso es la compensación. Ahora, el alimento, el que está previsto entre cónyuges, es el alimento, ahora lo vamos a ver, de última necesidad. Y otra cosa es el deber alimentario de los padres. Esto lo vamos a ver si llego al final de la clase. En convivencia es un régimen, la compensación que sí se puede pedir, es un régimen análogo. Lo vamos a llegar a ver, pero no en cualquier convivencia. Ahora vamos a intentar llegar a desarrollar la clase de hoy, que nuestro código hoy prevé la simple convivencia que no está registrada, o prevé la posibilidad de hacer las uniones convivenciales, que sí son registradas y son reconocidas. Vamos a ver qué derecho da cada uno. Avanzo un poquito, y si van surgiendo dudas me lo van haciendo saber. Bueno, entonces hemos terminado recién con el tema de la celebración en sí.
Si yo sigo leyendo un poco lo que es la ley, nos habla de una modalidad extraordinaria de celebración, que tiene que ver, la primera es cuando está uno de los cónyuges cercano a la posibilidad de fallecer, de que se reducen los requisitos, digamos, de todas estas formalidades que estaba contando recién, porque se quiere lograr celebrarlo antes de que fallezca el cónyuge, entonces se va a considerar válido si uno estuviese en su lecho de muerte o en peligro de muerte, entonces se permite con menos requisitos. Y otra posibilidad de matrimonio anormal es el matrimonio a distancia, que en este caso se va a regir por las previsiones del derecho internacional privado, y en este caso puede darse que no estén los dos en el mismo acto. Recién decía que el matrimonio ordinario que estábamos viendo están los dos presentes ante el oficial. Puede darse el caso de que se produzca un matrimonio estando uno ante un oficial en Argentina y otro ante el equivalente en el extranjero. Son casos que son poco usuales, pero bueno, están previstos por la ley. A ver, acá me hablan del caso de Rocío Oliva con el Maradona. Bueno, no estoy tan empapado, pero voy a mirar después en los diarios a ver cómo es la situación del reclamo de ella. O si alguno lo quiere contar, después lo dice. Pero sí puede generar, no sé si estaban ellos en unión convivencial o no, pero podría darse que sea el caso. Ahora lo vamos a mirar y si quieren lo miramos con la ley. Bueno, la prueba de matrimonio, acá siguiendo con el ordenamiento, 423, regla general, posesión de Estado. El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia, certificado o con la libreta de familia expedidos por el registro de Estado civil y capacidad de las personas. Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad. La posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, de nuestra observancia de formalidades prescritas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia de matrimonio. Esto tiene que ver, como le decía yo recién, hay un instrumento público que es el que se va a emitir a partir de que están casados, y ese instrumento es el instrumento que el Estado está previendo para acreditar la existencia del matrimonio. A su vez también, en este caso, se otorga una libreta de familia, que está prevista también como equivalente para poder acreditar la existencia del matrimonio. En este caso es donde se van anotando no solo el contrato de matrimonio, sino también el nacimiento de los hijos, si los hubiere. Bueno, después pasamos a hablar de la nulidad del matrimonio. Es esto que yo les contaba recién. No es lo mismo nulidad que el divorcio. Nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta, me dice, es la que tiene uno de los impedimentos previstos en los incisos A, B, C, D y E del 403. ¿Cuáles son? Los que hablábamos hoy al principio de la clase. Vuelvo a repasarlos. El parentesco entre superiores e inferiores, entre hermanos, entre los afines, o estar casado anteriormente, y tener menos de 18 años. Acá hay uno que no nombré hoy: haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de alguno de los cónyuges. Bien, acá en estos casos nos dice la ley de que la nulidad absoluta va a ser en el caso de los 5 primeros casos. Después me dice que puede tener una nulidad relativa, que sería en el caso del inciso F, que era en el caso del menor. Bien, ¿qué cambia entre nulidad absoluta y nulidad relativa? La nulidad absoluta es una nulidad de que no va a poder ser reparada con el tiempo o con la aceptación. Bien, la nulidad absoluta en principio es irreversible. Las nulidades, estoy hablando en general, no de matrimonio en sí. Las nulidades relativas son aquellas que pueden ser subsanadas por el paso del tiempo o por la aceptación. Bien. Es decir, que en un caso las vamos a poder sanear y en otro caso no vamos a poder sanearlas. Bien. Vamos acá a los efectos de la nulidad. Y acá tiene que ver esto que les decía yo, para que vean de diferencia.
nulidad matrimonial y terceros, 426. La nulidad del matrimonio y la buena o mala fe de los cónyuges no perjudican los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado por los cónyuges. Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe consiste en la ignorancia u error de hechos excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un tercero. Bien, primera cuestión entonces. Acá en este caso, si yo voy a proceder a la nulidad, lo que me dice ahí es que no podía perjudicar a una persona tercera que no estuviese al tanto de la nulidad. Si a mí me presentan, por ejemplo, a una pareja que me dicen que están casadas, y yo hago un contrato con ellos, o celebro un acto jurídico, yo como tercero, no voy a estar perjudicado el día de mañana si el matrimonio se anuló, si es que yo no conocía de este vicio. ¿Me siguen? No me pueden decir de que el matrimonio que deja de existir me afecta a mí, que yo no lo conocía y no fui parte del acto. Eso como primera cuestión. Ahora, en la relación entre los cónyuges entre sí, me dice el 429, efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno solo de los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los efectos del matrimonio válido, pero solo respecto al cónyuge de buena fe, hasta el día de la sentencia que declare la nulidad. Bien. Recuerden que yo les hablaba también en la primera clase de este concepto abstracto que les decía la buena fe, ¿se acuerdan? Que le dije, es muy utilizado en el derecho, bueno, acá lo tenemos justo en ejercicio para verlo. Acá estamos hablando de buena fe y me dice puntualmente a qué hace alusión con buena fe en este caso, al desconocimiento del vicio. O sea, uno de los cónyuges podría ser de buena fe. Yo recién decía, un impedimento para contraer el matrimonio es el conocimiento de que el otro estaba casado, o respecto de la edad. Bueno, el cónyuge de buena fe, en este caso podría ser aquel cónyuge que no sabía que su contrayente tenía un matrimonio anterior. Se casó engañado sin saber que estaba casado. Bueno, él no es de mala fe, él es de buena fe. Naturalmente, el que ya estaba casado no podía conocerlo y ahí sería de mala fe. Entonces la ley me dice, bueno, para el que fue de buena fe, vamos a considerar que el matrimonio existió y todos los efectos jurídicos de él pueden ser utilizados a su favor. Ahora, si es de mala fe, vamos a poder castigarlo de esta manera. Dice, la nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a solicitar compensaciones económicas, que es de lo que hablaba yo recién, esta posibilidad de que vaya a cobrar un pago único o un pago cotizado para indemnizarlo. Revocar donaciones realizadas, esto tiene que ver con una tradición muy común de que alguien vaya a donar a una persona porque se van a casar. Bueno, acá, si fuese que alguien le donó algo por el matrimonio, podría revocarlo, dejarlo sin efecto esa donación. Demandar una indemnización de daño y perjuicio. Y después, si ya tenemos un régimen de comunidad, vamos a tener ciertos efectos que lo vamos a ver más adelante ahora cuando lleguemos al régimen. Pero esto no quiero adentrarme hasta no explicar cómo funciona el régimen de comunidad. Bueno, y si ambos cónyuges fueron de mala fe, yo recién dije, uno de buena fe y otro de mala fe. Si ambos son de mala fe, en este caso el matrimonio no va a producir ningún efecto. ¿Bien? Es como si no hubiese existido. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, re Sí, bien. profe, una pregunta, pero cuando alguien contrae este contrato, ¿no hay algún registro que diga que ya existe otro? ¿O nadie hace un control? ¿Puede pasar después de un tiempo que alguien diga esto lo tenemos que anular porque hay uno anterior? Bien, buena pregunta. Tengan en cuenta lo que decía recién de que el registro es provincial. O sea, incluso yo también lo que les decía del matrimonio internacional. Yo podía estar casado en otro país o podía estar casado fuera de la jurisdicción en la cual ahora me estoy volviendo a casar y que no saltara. Bien, más allá de que tenemos un registro nacional de las personas, en este caso se va a sentar en el registro provincial. Entonces, hoy en día estamos tendiendo a tener todo en línea y todos los registros están comunicados, pero pensemos de que esto proviene también de una idea anterior y podría darse el caso de que yo me asentara mi matrimonio en una jurisdicción que luego no tuviese información respecto de otra. Les digo más,
todo lo que son cuestiones relativas al estado de las personas, hoy en día, digamos, es más fácil llevarlo, pero a nosotros nos pasa muchas veces, no sé, tenemos que iniciar la sucesión de una persona que vino a Argentina hace 100 años o que nació hace 100 años y es muy difícil a veces encontrar. Y dice, no, porque mi abuelo es dueño de esta propiedad. Y bueno, ¿dónde nació? No sé, porque nació en el campo y en realidad no lo registraron. O en realidad no, es inmigrante y vino en el año 40 y bueno, imagínense que estos libros, digamos, se guardan, digamos, se sentaba, digamos, en papel. Hoy en día, naturalmente, el soporte digital permite no solo la registración, sino también la búsqueda más fácil. Pero tengan en cuenta de que esto era analógico y en libros. Entonces, si yo no sabía, por ejemplo, a mí me pasa que tengo que buscar cuándo nació una persona, dónde. Si yo no sé dónde nació o por dónde empezar, es complejo a veces. Imagínense también lo mismo con el matrimonio. O sea, puede darse el caso, o podía darse el caso más fácil antes, de que estuviese inscripto y que no surgiera porque nadie hizo la compulsa necesaria. ¿Bien? Bueno, derechos y deberes de los cónyuges. A partir de que están casados, les decía, este contrato va a generar una suerte de derechos y deberes. Ya recién leíamos cuál era el principal, el que nos leen siempre cuando se hace un acto civil de matrimonio. El alimento, estaba contando recién cuál era. Y lo que me dice acá, actualmente la legislación, es cómo fijar los alimentos. Bien, voy a volver a explicarlo un poquito más en detalle. Recién dije, no es lo mismo el alimento por los hijos que el alimento entre los cónyuges. Vamos a ampliar un poco esto. Alimento. Los cónyuges se deben alimento entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en el código o por convención de las partes. Es decir, mientras están juntos, vamos a ver que hay un régimen de comunidad, entonces comparten y ahí se deben, digamos, obligaciones entre sí de ayudarse mutuamente y darse alimentos. Una cuestión que yo por ahí, como abogado que soy, la paso por alto. La palabra alimentos no se queden con la literalidad de pensar en comida. Es una situación un poco más compleja. En alimentos estamos hablando de un instituto que prevé lo necesario para que pueda la persona desarrollar su vida. Bien, no solamente comida, estamos hablando de, en definitiva, puede ser dinero para poder tener un techo, para tener vivienda, para tener ropa, para tener medicación, para tener comida, ¿bien? Para tener lo necesario para vivir. Eso ténganlo en cuenta. Bueno, acá me dice entonces cómo fijar la pauta, cómo determino en la vida y a la separación cómo cuantificar. Bueno, lo voy a leer medio rápidamente, pero más que nada quiero explicarlo. ¿Qué va a considerarse al momento de fijarse? Tengan en cuenta que estas pautas están dadas no tanto para ellos entre sí, sino para el momento en que un juez tenga que imponerlos, si no se pusieron de acuerdo. La edad y el estado de salud de ambos cónyuges, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos, la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar, el carácter ganancial propio de un tercero del inmueble sede de esa vivienda, si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial, si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial de separación, la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación. Bien, esto hasta acá mientras están. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, la cuantificación, es decir, el grado de alimento no tiene que ser desproporcionado. O sea, lo que se va a ver es la situación de cada uno de ellos durante el matrimonio y qué posibilidades tiene cada uno de ellos. Obviamente, no son lo mismo los alimentos que le podría pedir Antonella a Messi, que la que le puede pedir un trabajador, o perdón, la esposa de un trabajador de la construcción, no es por, digamos, no es porque vaya a decir una barbaridad, porque es decir, tiene que ver con la posibilidad de generar económicamente un ingreso y por el nivel de vida que se puede haber dado durante el matrimonio. ¿Bien? Entonces, en este caso, naturalmente, si va a ser cuantificado en una cantidad, quien menos ingresos tiene, naturalmente va a poder aportar menos ingresos. Y la idea del alimento es poder sostener el nivel de vida que tenía en determinado momento de matrimonio. Y acá en este caso también, vuelvo a lo que decía anteriormente de la compensación,
también en qué nivel va a quedar el día de mañana. O sea, porque si esta persona va a tener el uso de la vivienda, ¿bien? Si va a continuar en la casa que era común, o si va a tener bienes para los cuales poder generar un ingreso, o tiene una formación posible, o tiene capacidad para poder insertarse en un empleo, bueno, no es lo mismo que quien no puede trabajar. Si tengo una persona que es discapacitada y a partir del divorcio no tiene posibilidad de valerse por sí misma, y bueno, ahí vamos a tener un alimento. Pero si estamos hablando de dos contrayentes jóvenes y ambos tienen la capacidad de seguir su vida después del matrimonio, y bueno, ahí potencialmente quizás no haya alimento. ¿Bien? Me explico entonces con lo que digo, tiene que ver con la graduación que se va a poder dar y cómo fue la duración del matrimonio y de qué tipo de matrimonio se trata. Después del divorcio, o sea, esto es hasta el divorcio. Después del divorcio dice, alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio. ¿Esto quién lo puede pedir? A favor de quien padece una enfermedad grave persistente al divorcio, que le impide autosustentarse, y a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Son los que yo le decía, los alimentos de primera necesidad. ¿Bien? Fíjense que esto es diferente a lo que ustedes ven en lo común cuando ven que la madre le pide alimentos al padre, o el padre a la madre. Digo la madre al padre porque por generalidad es muy común que los menores continúen con la madre viviendo más tiempo que con el padre. Pero si fuera así el caso, es una cuestión diferente, porque esto es para la subsistencia de los menores. Acá estamos hablando, una vez que se cortó el vínculo matrimonial, uno de los cónyuges le pide al otro alimento. Bueno, a partir del divorcio son menores las causales, entre ellos. Olvidémonos de los hijos, hablo de entre cónyuges. Y son por una situación grave que le impide al otro valerse de sí mismo. Una enfermedad, les dije, grave, que sea anterior al divorcio, o la imposibilidad de razonablemente hacerse de un ingreso. Ahora, si este fuera el caso, que se vaya a poner, esto también es una novedad a partir del 2015, este alimento que va a pagar el cónyuge que alimenta no va a tener una duración temporal más allá del tiempo que duró el matrimonio. ¿Bien? Es decir, yo me casé durante un año y me separé, el máximo de tiempo que voy a dar alimento va a ser un año. ¿Bien? Esto es diferente del régimen que teníamos anteriormente. Bueno, vamos ahora a la parte linda, la contamos, ahora vamos a la parte del fin del matrimonio. Y después vamos a hablar del régimen patrimonial. El matrimonio se puede disolver por la muerte de alguno de los cónyuges. Esto también, la frase cliché repetida, hasta que la muerte nos separe, bueno, acá está dicho la ley. Se disuelve el matrimonio por el fallecimiento de alguno de ellos. Esto es natural que ocurra así, porque piensen que es un contrato de dos personas. Si pierdo una de las partes del contrato, no puede seguirse el contrato. Este sería el primero de los supuestos. El segundo, relacionado a lo que hablábamos en la clase pasada, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Se acuerdan que yo les decía? Bueno, si la persona desapareció por un tiempo determinado y luego se decreta que esa persona se va a hacer una equiparación de la ausencia a que falleció, bueno, es como que hubiese muerto. Y por el divorcio. Bien, Y pregunta, en el caso de que aparezca de nuevo la persona esa, ¿qué pasa con el matrimonio? O sea, ¿quedaría divorciado? No, ¿se acuerdan que decíamos que si aparecía de vuelta la persona, se volvía al estado anterior? En este caso, bueno, cuando apareciera podría darse la petición de que se volviese a reinscribir. Estamos hablando de casos, digamos, como decimos, de laboratorio, porque no es tan común. Digamos, son extremos que la ley lo tiene previsto, porque quiere contemplar las situaciones, pero que a la práctica pasan muy poco. Y cuando pasan, son las noticias que vemos en los diarios en la parte de color, como una noticia, digamos, rara. Bueno, entonces, de las tres que decía, las dos más comunes son el fallecimiento y el divorcio. Ahora, el divorcio. Bueno, como les decía,
hoy en día el divorcio ha tenido ciertas modificaciones. En el régimen anterior, ya lo dije recién, preveía que tenía que haber una causal determinada. No cualquier causal estaba prevista, pero las más comunes eran el adulterio, el abandono del hogar, bien, la separación sin voluntad de unirse por un plazo mayor a 3 años, era lo más común que uno veía. Hoy en día la ley no se inmiscuye tanto en los motivos y dice que cualquiera de los dos que ya no tenga voluntad de continuar el matrimonio va a poder requerirlo. ¿Bien? Con lo cual esto nos va a dar 2 posibilidades, o 3 casi diría, de que tengamos un divorcio que sea de común acuerdo o un divorcio que sea unilateral. Es decir, cuando uno solo de los cónyuges lo quiso hacer. Y ese divorcio unilateral me daría una segunda posibilidad de que sea unilateral, que sea contradictorio o que después se convierta en común acuerdo. ¿Qué quiere decir? Uno de los cónyuges lo inició de manera individual y después el otro tuvo acuerdo y bueno, no hubo controversia al respecto. Bien. Digamos, la novedad, si puedo decir novedad porque ya pasaron 6 años, es que hoy en día entonces cualquiera de los dos puede peticionarlo, y acá esto que les decía más temprano, de que se hablaba del divorcio express, que tiene que ver con este artículo 438 que ahora vamos a ver, que dice básicamente que no se va a frenar la declaración de divorcio por ninguna cuestión derivada del trámite en sí. Es decir, si uno quiere separarse, divorciarse, se van a divorciar, y luego vamos a discutir las cuestiones conexas. Recién hice casi un furcio, decir separarse. La palabra separación no es lo mismo que divorcio, esto ténganlo en cuenta. La separación puede darse, digamos, una cuestión de hecho. Un matrimonio que deja de convivir, pero puede aún estar vincularmente casado. El divorcio es la disolución, digamos, cuando ya se cortó el contrato. Bien, por lo general la separación antecede al divorcio, pero no siempre tiene que ser así. Bueno, decía entonces, íbamos a ver el 438. 438, requisitos y procedimiento de divorcio. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan. El juez puede ordenar un oficio o petición de parte que se incorporen a otros que estimen pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso de desacuerdo, el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Esta parte última que le decía, en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia, es lo que uno decía que era divorcio express. Si existe desacuerdo sobre el efecto del divorcio o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Bueno, voy a acelerar un poco. ¿Cómo funciona esto entonces hoy en día? Cualquiera se quiere separar, esto tiene que ser sí o sí a través de una demanda judicial que se presenta ante un juez. Recuerden en la clase primera que yo hablaba que tenemos diferentes fueros. ¿Se acuerdan que decía que el derecho se divide en segmentos, podríamos decir, para su estudio o para su funcionamiento? Bueno, acá tenemos la explicación de por qué está dividido en este caso para un fuero, es decir, una justicia particular. En este caso se llama la justicia de familia, con jueces formados para resolver estas cuestiones. Se le va a peticionar cualquiera de los dos cónyuges o ellos de común acuerdo ante un juez de familia la petición de divorcio. Esto se hace ante el juez del domicilio donde ellos vivían. ¿Bien? Y acá vuelvo una vez más a un concepto que también ya di, que era de la competencia y domicilio. Fíjense cómo todo se relaciona en el derecho. ¿Bien? Va a ser importante entonces dónde tienen asentado el matrimonio, porque ese juez va a ser el cual va a resolver respecto a la petición. Y básicamente hoy en día funciona con una petición por escrito en la cual el que quiere separarse, divorciarse, va a dar una idea de cómo propone que sea la vida a partir de ese divorcio. Bien, ¿qué es lo que debería abordar una petición de divorcio? Básicamente, cómo va a seguir el régimen a partir de ahí. ¿Qué plantea hacer con los bienes? Y ahora vamos a entrarnos en lo que queda de clase, el tema de los bienes, que es lo que más efecto va a tener para su vida profesional el día de mañana.
Es decir, cómo va a ser el régimen de los bienes a partir del divorcio, qué va a ocurrir con los hijos, si hubiese hijos menores de edad, en cuanto a con quién van a vivir, cómo va a ser el régimen de visita entre los padres, cómo va a ser el régimen de alimentos, y si va a haber alguna compensación entre los cónyuges. ¿Bien? Básicamente, de esa propuesta que hace el cónyuge que se quiere separar, se le da traslado, es decir, se le hace conocer al otro cónyuge, y otro cónyuge puede decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si no está de acuerdo, va a hacer él una propuesta, y básicamente ahí el juez va a resolver sí o sí el divorcio, porque ya como que uno quiera separarse, no importa si el otro estuvo de acuerdo, se divorcian, dicta la sentencia, se cortó a partir de ahí el matrimonio, y respecto a las cosas que no estuvieron de acuerdo, se va a abrir un juicio por cada uno de ellos. Y ahí, bueno, van a buscar una conciliación, se va a intentar resolver, pero bueno, lo que no se frena, como les decía, es el trámite. El divorcio se hace sí o sí. Así que si alguno o alguna estaba pensando en casarse y le da miedo, hágalo tranquilo que así como se casan rápido, se pueden separar, otra vez que separar, se pueden divorciar rápidamente. Bueno, tema del divorcio. Antes de entrar al efecto del divorcio, voy a saltearme este capitulito y vamos a el régimen patrimonial del divorcio. De matrimonio, perdón. Como yo les decía, a partir de que uno contrae matrimonio, lo que está generando es un contrato. Ese contrato está generando un tipo de sociedad. Es una ficción, ¿no? Pero esto sería una sociedad de dos personas, lo que podemos denominar la sociedad conyugal. El régimen patrimonial que tenemos tradicionalmente establecido por la ley, hoy en día nos da una alternativa que antes no se preveía, que es el régimen de separación. Les voy a contar rápidamente los dos regímenes. Inicialmente e históricamente hasta 2015, a partir de que existía matrimonio, se comenzaba a utilizar un régimen que se llama de ganancialidad. Esto no sé si lo han escuchado nombrar, pero presupone que todos los bienes que vaya adquiriendo cualquiera de los contrayentes a partir del momento en que están casados, va a ser incluidos como bienes no de uno individualmente, sino bienes del matrimonio. Son bienes gananciales. ¿Bien? Vamos a tener un régimen de ganancialidad, que son bienes del matrimonio, y después vamos a tener bienes que son propios de los cónyuges. En principio, vamos a tener, voy a decir vulgarmente, que todos los bienes que se adquieren a partir del matrimonio van a ser bienes gananciales. Estoy hablando principalmente de aquellos bienes que son adquiridos con el fruto del trabajo de ambos. El trabajo de uno acá beneficia al otro. ¿Bien? No importa que fue un mayor esfuerzo el que hizo uno de los contrayentes, lo que gana con el fruto de su trabajo es ganancial y lo que se adquiere con ese fruto es ganancial. En principio, todo lo adquirido entonces va a ser ganancial, con excepción de lo que sea propio. ¿Y qué es lo que es propio? Bueno, lo que yo adquirí porque lo heredé, digamos, si yo heredo algo, como uno de los cónyuges, eso va a ser mío, o porque me lo donaron a mí, de manera individual, o porque lo compré con plata que tenía de antes. ¿Bien? Son las excepciones principales. Yo tenía fondos propios antes de casarme, esos fondos propios los apliqué ya estando casados a comprar un bien, eso lo dejo asentado, ese bien se incorpora a mi patrimonio y queda claro de que es mío, sigue la misma esencia que tenía, es propio. O alguien me heredó algo a mí, o sea, fallece el padre de alguno de los esposos, o la madre, eso lo hereda solamente uno, ¿bien? Por más que esté casado, es propio. O le donan algo a uno de los dos, eso sigue siendo propio. Después, el resto, en principio, va a ser de ambos. Tenemos una particularidad con el fruto de los bienes, que ahora vamos a ver qué ocurre también siguiendo si es ganancial o no. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, sí. ¿Bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Esto para adelantarlo un poco como viene. Hoy en día hay una posibilidad que es la excepción a la regla que nos da la ley, que dicen que los cónyuges al momento de casarse pueden optar. Esto es más propio del derecho anglosajón, no era tan común en nuestro sistema, que reitero, viene con una tradición del derecho romano, del tema eclesiástico. Ahí a la pregunta de Diana,
sigue estando el régimen de ganancialidad hasta el día de la fecha. Pero hoy en día, hasta el 2015, que salió el código nuevo, me da la posibilidad de optar. Si yo no digo nada, se me considera que estoy en el régimen ganancial. Pero yo puedo optar y puedo pasarme al régimen de administración separada, en el cual no vamos a tener los efectos de la ganancialidad y cada uno de los cónyuges va a administrar el fruto de su esfuerzo, de sus ganancias, y vamos a tener un régimen separado. No vamos a tener acá la sociedad conyugal. Vamos a tener otros efectos. Ese sería el contrato prenupcial que ponele firman algunos famosos, ponele para no dividir lo que hicieron hasta ese momento. No exactamente, pero tiene que ver con esta cuestión de la patrimonialidad. Vamos a ver que también que estos contratos prenupciales en nuestro país no están tan permitidos. ¿Cómo se llama el régimen? De administración separada de los bienes. Bien. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en esto. Recuerden que dejé los efectos del divorcio, los dejé aparte. Esto es volvemos porque no quería avanzar hasta no explicar qué pasa antes que nos separemos. Bien, vamos primero entonces a 446 en adelante. Y acá a la primera pregunta de régimen prenupcial. Bueno, es decir, hasta 2015 no estaban contempladas, hoy en día tenemos alguna regulación, convenciones matrimoniales, nos dice la ley 446. Dice, antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes: la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, la enunciación de las deudas, las donaciones que se hagan entre ellos, la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código. Los regímenes son dos, lo que les contaba recién. Bien. Vamos a forma y ahora explico. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de la celebración del matrimonio y solo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio mediante un acto otorgado también por escritura pública. Para que la opción del artículo 446 iso D, que era la que decía el régimen, de optar por el régimen, produzca efecto, respecto de terceros debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos, que vemos en las películas, principalmente estadounidenses, de esto que se celebran grandes contratos respecto a acuerdos prenupciales, siempre vemos en las películas que tenía la cláusula de que si era infiel, no iba a quedarse con nada, entonces, bueno, ocurre que, bueno, que hay un juicio de divorcio, a ver si se demostró o no. Nosotros no tenemos un régimen tan abierto. Lo incorporamos ahora a partir de 2015 y me deja jugar con algunas cuestiones menores. Designar qué bienes tenía cada uno con anterioridad y cuál va a continuar uno estando ya casado. La potencialidad de referenciar las deudas que cada uno de los cónyuges tiene y definir el tema de donaciones. Y a su vez también, en esta convención, elegir el régimen que van a seguir el día que se casen. Lo que me dice acá también la ley es que, bueno, todo esto queda, en definitiva, a referéndum de que el matrimonio se haga y que una vez hecho no se anule. Si no se hiciere o se anulara, bueno, esta convención no tiene sentido, porque está prevista para regular el futuro contrato de matrimonio. Respecto a esto de cómo se va a hacer, nos dice que es un instrumento público, y esto ya lo dejo dicho para clases posteriores. Nosotros tenemos diferentes formas de hacer un contrato. Principalmente les puedo hacer la gran distinción de instrumento privado o instrumento público. El instrumento privado es aquel que está hecho por escrito, contiene la firma de las partes, pero que no tuvo la intervención de un oficial que dé fe. ¿Ven? Un contrato cualquiera que hagamos entre dos particulares. Eso va a ser un instrumento privado. Puede ser incluso digital, no hace falta que sea nacido en papel, hoy en día puede nacer con el régimen, digamos, electrónico, no habría problema. ¿No está timbrado? ¿Eso quiere decir que no esté timbrado, que no esté con un notario que lo firme? Ahí avanzo. Gracias por la aclaración. El timbrado tiene que ver con la reposición fiscal. El timbrado pasa, digamos, hay impuestos, en el caso, por ejemplo, el impuesto de sellos, que implica que uno pase y lo registre ante el Estado para determinada cuestión.
y me generaría el pago de un tributo. Por contraposición a lo que estoy diciendo, el instrumento público, que la especie más común de instrumento público es la escritura pública, ha sido creada por ante un funcionario al que el Estado le dio la facultad de dar fe pública. El funcionario más común que va a dar fe pública es el escribano. ¿Bien? Escribano, notario. Y la forma más común es la escritura pública. Entonces, ¿qué ocurre en la escritura pública? Estamos hablando de que un escribano al cual el Estado le otorgó facultades especiales de lo que pasa por ante sus sentidos y él lo vuelca en un libro especial, se considera de que es algo que ya está aprobado. Digamos, hace prueba que se llama de pleno derecho. ¿Bien? Porque fue asentado a través de este funcionario. Entonces, esa escritura pública a mí me va a servir como un elemento de gran prueba, porque no, va a ser indubitable el momento en que se hizo y va a ser indubitable la capacidad de las partes, porque el escribano va a dar fe de que las partes son capaces, va a ser indubitable de quiénes son las partes que contraen, porque él los va a tener que haber cotejado, va a tener que o conocerlos anteriormente o va a tener que corroborar la identidad. Bien, y a su vez él lo va a dejar asentado en su libro de actas. Con lo cual, digamos, está todo con una formalidad para dar fe. Entonces, esto lo dejo ya asentado para más adelante, lo vamos a volver a ver, pero el instrumento privado no nace entre particulares, no interviene nadie, y el instrumento público, principalmente la escritura pública, lo vamos a hacer entre funcionarios, que va a dar fe y va a corroborar el acto. Bien, entonces acá lo dije al pasar, pero bueno, una formalidad que tiene este contrato es que sea entre escritura pública. Lo vamos a ver un montón a esto, de los instrumentos privados o instrumento público. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Vamos entonces a el régimen. Salteo un par de artículos. Vamos primero al régimen de comunidad. 463. Carácter supletorio. A falta de opción hecha la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto en el caso del cambio de régimen matrimonial previsto en el 449. Bienes de los cónyuges. Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de ellos, ¿no? Los cónyuges. Los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. Es decir, cualquier bien que yo tenía antes de casarme. Los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación. Ya lo decía recién yo. Aunque sea conjuntamente por ambos y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por éste. Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades, excepto que el testador o el donante haya designado parte determinada. ¿Esto qué me dice acá la ley? ¿Qué pasa cuando los destinatarios o beneficiarios de la donación sean los dos cónyuges? Bueno, ahí se va a considerar que son bienes propios de ambos. ¿Bien? Los bienes adquiridos por permuta con otro bien propio, o mediante la inversión de dinero propio, o la reinversión del producto de la venta de bienes propios. Esto es lo que le decía recién. Si yo tenía un bien propio con anterioridad y lo vendo o lo cambio por otro bien, con el fruto de ese bien estoy volviendo a comprar un bien propio. Y continúa en ese destino. Los créditos o indemnizaciones que subrogan el patrimonio de uno de los cónyuges o otro bien propio. Estamos hablando acá de lo que se conoce como subrogación real o indemnización. Vamos al caso, ejemplo práctico. Me caso, yo tengo un vehículo. Bien, ese vehículo lo tenía con anterioridad de casamiento, es un bien propio. Estando ya casado, salgo acá, llego a la esquina, me accidento, me chocan. Intercambiamos seguro con el que me chocó, me paga el seguro. El auto me da destrucción total. Ese dinero que me ingresa es bien propio. ¿Por qué? Porque viene a reemplazar un bien que era propio. Bien, subrogación real. Lo mismo si yo esa plata la invierto y me compro algo, pasa a ser bien propio. Los créditos o indemnizaciones que subrogan el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio, los productos de los bienes propios con excepción de las canteras y las minas. Esto dije hoy, lo mencioné, esta es la excepción. Producto de los bienes propios.
En este caso, si yo tengo un bien que me genera ganancia, por ejemplo, podría ser, caso más simple, el alquiler. Tengo un bien que es propio, que era mío, lo estoy alquilando, el fruto de ese bien, que es el alquiler, pasa a ser también propio. Las crías de los ganados propios que reemplazan el plantel de animales que faltan por cualquier causa. ¿Bien? Esto me van siguiendo los ejemplos. Esto tengo también bienes, tengo una tropa mía de ganado, esa tropa va teniendo cría, y esa cría sigue también el destino de lo que era el anterior. No es tan complejo, ¿no? Vamos a unos que son un poco más complejos de explicar. Los adquiridos durante la comunidad, aunque sea título oneroso, si el derecho de incorporarlo al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación. Y los adquiridos en virtud del acto anterior a la comunidad viciado en unidad relativa confirmado durante ella. ¿Qué quiere decir? Acá dos casos en los cuales el derecho a que el bien se incorpore me había surgido antes de casarme, pero se termina concretando estando casado. Bueno, no importa que el momento que se concretó yo esté casado, va a seguir el origen que era propio. Bueno, y los otros, voy a saltear un par acá estos incisos, que son más largos. Las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, bien, sin perjuicio de la recompensa de la vida de la comunidad, son de gran valor y se adquieren con bienes de estas. Los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, bien, estos cosas son los enseres personales, dice la doctrina. Es decir, yo tengo mi ropa, eso no va a ser ganancial, salvo que tenga un gran valor. Estoy hablando del vestido de Chanel de Mark Simpson. No, salvo que sea algo que sea extravagante, no va a tener ganancialidad, sino va a ser bien propio. Lo mismo con cualquier elemento que utilice para ejercer un arte o una profesión. Y las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona del cónyuge. En este caso, por ejemplo, vuelvo al caso que decía recién, si ese accidente que tuve yo en la esquina con el auto también me generó cobrar una parte del seguro por daño físico, va a ser para mí. Lo mismo si el día de mañana yo tengo una enfermedad o un accidente que lo cobro por la RT. El derecho a jubilación o pensión del derecho a alimentos, eso también va a ser propio. La propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez o terminada la obra antes de que comenzara el régimen de ganancialidad. Bien. ¿Esto qué hace la ley? Una enunciación de la excepción de qué va a ser propio. Y después me empieza a hablar de cuáles van a ser los gananciales, que van a ser en definitiva todos los demás. Dice, los creados adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges o por ambos en conjunto, siempre que no estuviesen incluidos los anteriores. De todo lo que uno adquiera a partir de estar casado, si no estaba dentro de la excepción anterior, va a ser ganancial. Los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas o hallazgo de tesoro. Acá empezamos con cuestiones que parecen ya hasta raras. Me compro mañana el loto o el Kini 6, me sale la raspadita y lo gané, también beneficia a mi esposa, por más de que lo haya hecho yo solo. O si voy a la ruleta también. Los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales devengados durante la comunidad. Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro de los cónyuges devengados durante la comunidad. Esto es lo más común, digamos, el trabajo. Digamos, el principal ingreso que tienen las personas va a ser ganancial. Y acá, por ejemplo, también una particularidad, los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial mediante la inversión de dinero ganancial o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales sin perjuicio de la recompensa de la vida del cónyuge. Acá, cuando uno se separa, cuando termina el régimen de divorcio, vamos a ver que hasta tanto se asignen a cada uno de ellos los bienes, esos bienes siguen siendo gananciales y lo que genera ese bien también pasa a ser el régimen de ganancialidad. Los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial, si yo tengo un bien ganancial
y lo pierdo, me paga el seguro, esa plata que entra va a seguir el sentido de la ganancialidad. Lo mismo con lo que hablábamos hoy, los crías de ganado, si son bienes gananciales, acá va a seguir siendo ganancial. Bueno, en definitiva, no voy a leer todos los incisos porque son muchos, pero va a seguir todo el destino de los bienes gananciales si así lo eran. ¿Bien? Y la particularidad va a ser que, salvo lo que está contemplado expresamente como propio, va a ser ganancial. ¿Hasta acá se va entendiendo el régimen? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que vayan más lento, más rápido? Nada, sigo mi ritmo. Prueba de carácter propio ganancial. Vamos acá con de qué manera yo demuestro que si corresponde a un régimen o otro. Dice la ley. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio de la confesión de los cónyuges. Bien, esto me da una cuestión. Las presunciones, ¿qué son para la ley? Son, digamos, no pruebas, sino situaciones que las considera dadas la ley hasta que se demuestre algo diferente. Entonces, en este caso, como yo les dije, la tendencia del régimen es a considerar todo ganancial, y la excepción es que sea propio. Entonces, si un bien va a ser propio o ganancial, bueno, la ley me dice que al momento del divorcio vamos a presumir que todo es ganancial, excepto que se demuestre lo contrario. Entonces, es el esfuerzo del cónyuge el que tiene que hacer para demostrar que ese bien lo compró él, con bienes propios, que lo viene arrastrando. Esto da muchas veces lugar a debate ante la falta de registración o falta de documentación. Por eso, a aquellos que están estudiando la carrera de contabilidad, la recomendación va para el día de mañana, si tienen que llevar la contabilidad a alguna persona física y está casada, bueno, tened en cuenta esto. El régimen al cual están sometidos es un régimen de ganancialidad. Entonces, si hay bienes que son propios, que vienen por la excepción, atención a documentar el destino que se le da a ese dinero para dejar asentado todo el seguimiento de que las compras que sucesivamente se hacen siempre son con carácter propio. Es muy común, por ahí por falta de conocimiento o por error, que veamos casos en los cuales la persona efectivamente arrastraba un dinero que era propio, porque fue la sucesión del padre, de la madre, porque le legaron o le donaron algo, y por error, al momento de adquirir un bien, uno acredita de que lo hizo con esa plata, pero no lo deja sentado, por ejemplo, la escritura pública a través de la cual compró. Y el día de mañana va a juicio, y por no haber dejado consignado el origen de esos bienes, el día de mañana no tiene la facultad, no tiene la posibilidad de demostrar que era propio. Y así, cuando se separan, termina perdiendo la mitad de ese bien, por más de que era algo que le correspondía. Entonces, si quieren... Profe, sí. en el caso de que esté en el proceso de divorcio y al mismo tiempo un proceso de sucesión, y están en la etapa de inscripción de los bienes, Sí. ahí depende de lo que ocurra primero, si se celebra primero el divorcio y después sucede la inscripción de bienes de una sucesión, de una de las partes. Bien, vamos a responder por parte, a ver si entendí la pregunta. Yo recién les dije que les salteaba una parte que ahora voy a volver. No les hablé del divorcio en sí porque quería primero explicarles cómo era el régimen. Pero lo que les voy a adelantar es que a partir de que uno de los cónyuges se separa y mete la demanda, se va a considerar extinguida la relación que teníamos de la sociedad conyugal. Yo les dije recién, el divorcio hoy en día sale o sale. Bien, va a ser el llamado express, perfecto. Ese divorcio va a ser con efecto retroactivo. Cuando el juez dicta la sentencia, va a decir que declara extinguida la comunidad de bienes para atrás. ¿Bien? Efecto retroactivo. ¿Hasta qué momento lo va a hacer retroactivo? Bueno, no va a haber lugar a dudas de que en el momento en que uno de ellos metió la demanda, ya no había voluntad de estar juntos. O sea que cuanto menos va a ir para atrás al momento de inicio de la demanda.
pero puede darse de que en esa demanda que se planteó, uno de los cónyuges diga, estamos separados de hecho desde el determinado momento. Y puede llegar incluso la retroactividad de esa sentencia hacia el momento en que queda acreditada la separación. ¿Me van siguiendo? O sea, como en el peor de los casos, desde que se metió la demanda, pero si se puede acreditar o si no es contradictorio, desde que están separados. Porque desde que están separados sin voluntad de estar unidos, ya esa comunidad como tal no está existiendo. Bien, entonces a ver si puedo responder, Edgardo, a la pregunta. Sí, se entiende. Si estamos en un procedimiento sucesorio, bueno, no importa en qué momento se inició el juicio de sucesión. Lo que acá vamos a ver primero es el origen de los bienes. Primera cuestión, esto lo dejo suelto para más adelante, a partir de que se da la muerte, automáticamente se hereda, más allá de que hace falta un procedimiento que así lo declare. Pero la herencia es con la muerte, automáticamente con la muerte se produce la sucesión universal de todos los bienes y de todas las obligaciones a los herederos. Entonces, primera cuestión de que si hay una sucesión, ese bien siempre va a tener el carácter de propio para el cónyuge. Pero si uno quiere temporariamente chequearlo, bueno, básicamente podría mirar los momentos en que se dio el fallecimiento y también el momento en que se inició el divorcio. Claro, pero si vos estás casado y justo te inscribís los bienes, vos estando casado, vas a ser ganancial ese bien. No, porque lo dije, era una de las excepciones. Ese bien que provino de una sucesión va a tener el carácter de bien propio. Lo vuelvo si querés a... Ok. Fíjate que este era el 464, dije, inciso B. Van a ser bienes propios los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación. Bien, la herencia va a ser bien propio, por más de que entró a la comunidad. Bien, no va a perder el carácter de propio. Lo aclaro por si no había quedado entendido. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que ya me perdí. Bueno, terminamos entonces a hablar de la ganancialidad de los bienes, está hablando de la prueba. Lo que les decía entonces es que la presunción va a ser de que es ganancial. Atento a ustedes el día de mañana como profesionales a dejar asentado bien el camino de esos bienes propios, que es lo importante para que sirva para acreditarlo. Si tienen bien propio, cada compra que se hace, dejar asentado en el título, esto es adquirido con bienes propios, para que tenga esa característica, y así registrarlo. Tengan en cuenta, esto no lo expliqué, lo vamos viendo más adelante, que hay bienes que su adquisición del patrimonio se completa con el paso por un registro. La mayoría de los bienes de la vida cotidiana no. Yo voy a un kiosco, me compro un chocolate, no queda sentado en ningún lado. De hecho, seguramente no tenga ni siquiera el comprobante de la compra, la factura. Pero hay bienes que son de mayor envergadura o mayor importancia para el Estado, que sí pasan por un registro. Bien inmueble va a pasar por el registro de propiedad inmueble. Una moto, un automotor va a pasar por el registro de propiedad automotor. Un avión, un buque, ¿bien? Los bienes que son registrables, ahí sí uno tiene la oportunidad de dejar asentado y no va a haber duda que va a quedar luego esa constancia. Bien. Otro tema importante. Deudas de los cónyuges. De acá, esto incluso es un tema que a veces da hasta error hasta los propios abogados. Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Voy de vuelta. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y con los gananciales por él adquiridos. Dentro de lo que es la vida conyugal, así como le dije que hay un montón de cosas que se incorporan y son propias, puede darse que cualquiera de los cónyuges se endeude individualmente. Bien, vamos, cualquier caso, un matrimonio, uno de los dos va al banco y pide un crédito. El banco, por lo general,
si están casados, me va a decir, bueno, venga y traiga a su esposa que firme, así tengo los dos para garantirme. Pero puede darse el caso de que no le pidan que salga de garante la mujer. Digo mujer, puede ser al revés, puede ser que lo pidió el hombre, o que puede ser que lo pidió la mujer y llame que venga el marido, ¿no? Pero puede ser de que la deuda la contraiga uno solo de ellos. O que no sea un crédito, supongan una deuda personal. No pagué el cable, no pagué el celular. O generé yo un daño que me genera una deuda. Soy la persona que invirtió en el choque que les contaba recién. O tengo un empleado negro y me demandó. O saqué algo crédito y no lo pagué. Bueno, infinidad de posibilidades a las cuales uno solo de los cónyuges puede ser el deudor. ¿Qué ocurre? Esto yo no llegué a decirlo, porque no estaba todavía en las bolillas, pero lo dije de refilón en clases pasadas. El patrimonio, yo les dije, es la prenda común de los acreedores. Es una frase muy repetida que la vamos a seguir viendo en este curso. Y quiere decir de que ante el incumplimiento de una obligación por parte de una persona, sea humana o sea jurídica, la posibilidad que tiene el acreedor es ir a la fuerza y ejecutar un bien. Un bien o todos los bienes. ¿Sí? Yo esto lo decía, creo que la clase pasada cuando hablábamos de la humanidad, yo decía que anteriormente me podían sacar una parte del cuerpo, me podían reducir a esclavitud. Bueno, no, en Argentina hoy en día la posibilidad máxima que tengo es de que me saquen a la fuerza un bien, que me lo embarguen, que me lo secuestren, que me lo terminen rematando. Y en definitiva, que esa obligación insatisfecha se termine cumpliendo a la fuerza con el dinero líquido que genera la venta del bien. Incumplí, olvidémonos del matrimonio. Yo, persona soltera, incumplo en una obligación. ¿Qué va a hacer mi acreedor? Va a ir rápidamente, si es una persona despierta, cuando se da cuenta que no tengo intenciones o posibilidad de cumplir, me va a ir a querer embargar un bien. Y con ese embargo después me lo va a ir a vender. Y con esa venta se va a cobrar. Eso es como funciona el derecho de las obligaciones en Argentina. Ahora, ¿qué pasa con el matrimonio y con las deudas? Bueno, vuelvo a lo que les decía recién. En este caso, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores individuales con todos sus bienes propios. Hasta ahí está claro. Es como si yo estuviese casado. Yo, mis deudas, las pago con mis bienes propios, si lo tengo. Pero a su vez también, ¿qué voy a poner en riesgo? Aquellos bienes gananciales que fueron adquiridos por mí. Y acá hago una mínima explicación para que lo entiendan. Yo les hablaba recién de las inscripciones registrales. Yo cuando voy a comprar un bien y voy a dejarlo sentado en el registro, yo puede que esté comprando un bien con fruto de mi dinero que lo haga ganancial. ¿Hasta acá me siguen? El régimen común. Vamos a comprar un auto con mi esposa, hemos juntado plata de los dos, y cuando voy a la concesionaria hago los papeles y me dice, bueno, ¿a nombre de quién va el auto? Muy común los matrimonios que digan un auto cada uno, si es que tienen un pasar que lo permita, un auto de la mujer, un auto de marido. ¿Y cómo hacemos? Yo podría hacer condómino en ambos vehículos, decir, che, ponemos los dos 50 y 50, o podemos decir, registramos uno a nombre de cada uno de nosotros. De acá entiendan esta diferencia que es importante. Una cosa es cómo se registra, quién va a ser el titular de ese bien, y otra cosa va a ser el régimen al cual está sometido. Puede ser que figure como dueño uno solo de los cónyuges, pero ese bien va a ser ganancial dependiendo de si el dinero con el cual se compró era ganancial. ¿Bien? La presunción va a ser que siempre va a ser ganancial. Entonces, al efecto de las deudas individuales de un cónyuge, va a pagar con todos sus bienes propios, pero también con los bienes que son del matrimonio, si se inscribieron a su nombre. ¿Entendió? Si no se entendió, lo repito. Denme un ok y así continúo. Sí, se entendió. Entendió. Bueno, me alegro que así sea. Bien, bienes en la comunidad. Bueno, cuando están casados, ¿cómo funciona? Cada uno de los cónyuges administra y dispone sus bienes como así quiera.
Bien, este es el régimen de, digamos, de libertad. Los que son propios los va a poder administrar de la manera que él quiera. Dice la ley, con excepción del 456. Hay ciertos actos que van a requerir el asentimiento conyugal. Bien. Bueno, acá en este caso, la excepción a mi libre administración de mis bienes va a ser este que dice el 456. Dice, ningún cónyuge puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de ella. Bien, es decir, acá lo que busca la ley es proteger de manera puntual el régimen de la vivienda familiar. Esto lo vamos a ver, el bien de familia tiene ciertas particularidades, por la cuestión de que no quiere dejar sin techo a la familia que protege. Estoy pensando que dije que iba a ser una clase rápida y no sé qué ni terminar la mitad de la bolilla. No se preocupen que lo vamos a resumir luego en un archivito. Bueno, entonces, los bienes propios los puede administrar de la manera que quiera, con la excepción de aquel que está sujeto a la vivienda familiar, y con los bienes gananciales va a administrarlo el bien que los adquirió. Bien. Acá una distinción que la vamos a hacer un montón durante el curso, la diferencia entre administrar y disponer. Administrar importa, digamos, los actos que son habituales, que son cotidianos respecto del bien. La disposición importaría en principio la enajenación, sacarlos del patrimonio. Bien, entonces, vuelvo a reiterar, artículo 470. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los adquirió. Acá el ejemplo que daba recién, no importa cómo se compró, importa a nombre de quién está figurando. Ahora, hay todo un régimen establecido que limita la administración y la disposición, que se llama el régimen del asentimiento conyugal. Entonces, se va a requerir el asentimiento del otro cónyuge, del que no figura como dueño, para los siguientes casos. Para enajenar o para gravar, es decir, enajenar es, digamos, desprenderse, venderlo, y gravar es establecer una medida, una garantía real, que puede ser una prenda o una hipoteca. Entonces va a ser necesario que yo quiero vender o quiero poner una prenda o una hipoteca sobre algún bien ganancial, si el bien es registrable, voy a tener que hacerlo, asentimiento conyugal. Si tengo acciones, bien, de una sociedad, voy a tener que requerir asentimiento. O si quiero vender un establecimiento comercial, industrial o agropecuario. Bien. Y para terminar la explicación del régimen del matrimonio, ya dije el bien propio, dije el bien ganancial que figura bajo titularidad de uno solo de ellos, de los cónyuges. Ahora vamos a los bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que lo autorice judicialmente los términos del 458. Bien, esto tiene que ver con la posibilidad de que los cónyuges usen el régimen que les decía recién, siendo incluso ganancial, figure 50 y 50 inscripto, o ni siquiera 50 y 50, puedo poner 25 y 75, pero ya ahí son ambos titulares del derecho a administrar y disponer. La presunción que tiene la ley, en el 472, es que si no está acreditado cómo fue adquirido y son ambos titulares, se va a presumir que fue en partes iguales. Bien, hasta acá, ¿se ha entendido? Sí, profe. Bueno, lo que les decía, y para un poco ir cerrando la clase, nos va a quedar en el tintero alguna cuestión, el divorcio es una de las formas en las cuales se pone fin a la comunidad ganancial. Otra de las formas, como les decía, va a ser la muerte de alguno de los cónyuges. En un caso u otro, vamos a dejar de tener este régimen de ganancialidad y vamos a pasar a un estado posterior de división. En el divorcio, una de las partes del juicio va a ser cómo asignamos los bienes, pero a partir de que estamos ya divorciados, rompemos con la ganancialidad y a partir de ahí volvemos al régimen de la administración separada y todo lo que yo quiero va a ser para mí. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Sí, sí. Rápidamente.
así terminamos. Y perdón que hoy no pudieron cocinar de antemano, pero bueno, igual pueden ir prendiendo las hornallas mientras como charlando. Que no lo puede hacer soy yo. Le dije que había dos regímenes. El otro régimen es el régimen de separación de bienes. Si lo quieren buscar, está en el 505. Dice la ley, en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456. Vuelvo, lo dije hace un ratito, ¿cuál era el 456? Tiene que ver con la protección que le daba a la vivienda familiar, ¿bien? Vivienda familiar y los bienes que están dentro de la vivienda. En ese caso, vamos a mantener la protección puntual que establecía la ley. Como es el tema de las deudas, cada uno de ellos responde por las deudas, porque acá no tenemos la ganancialidad. Prueba de la propiedad. Tanto respecto al otro cónyuge como de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se puede demostrar se presumen que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. Acá no va a haber una presunción, como hablaba hoy, de ganancialidad. ¿Bien? Y vamos a tener libertad de medios para demostrar de que el bien es propio. Cese del régimen. El otro régimen, dije, se cortaba con el divorcio o con la muerte. Acá cesa la separación de bienes por disolución del matrimonio o por la modificación del régimen. Yo podía pasar del régimen de separación, podía voluntariamente elegir pasar a ganancialidad, y ahí modificaría. Y dice finalmente respecto a este capítulo, disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo entre cónyuges separados de bienes, la partición de los bienes indivisos se hace en forma prescripta por las particiones de las herencias. Es decir, nos apartamos del régimen, me lleva a cómo se dividiría en el supuesto de que hubiese una herencia. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, profe. Sí. ¿Qué nos quedó por explicar? Esto ustedes me dicen si la clase que viene quieren que lo arranque charlando, no es tanto igual. Si quieren hacemos un breve capítulo de inicio cuando arranquemos. Nos quedó explicar las uniones convivenciales, que esto por ahí puede ser algo que lo vean antes ustedes en su vida personal, antes de llegar al matrimonio. Nos dejó por explicar la cuestión de los alimentos, la filiación, adopción y la patria potestad. Son cuestiones que, en mi opinión, por ahí les puede interesar por una cuestión práctica o para conocer de derecho, pero no va a tener tanta aplicación en su vida profesional como lo que les expliqué recién respecto de cómo funciona el régimen en el matrimonio. Bien. Bueno, últimos 3 minutos, si tienen alguna consulta, algún pedido o sugerencia. No. No sé si es bueno o malo, pero... Bueno, nos veremos entonces el martes. Voy a intentar, me comprometo a mandar el material que no he mandado, así lo van leyendo. Si les parece, el final de la próxima semana podemos empezar a aproximarnos votando para el tema de parcial, así tienen por lo menos 1 semana o 2 semanas para ir estudiando. Pero las consultas que tengan las van haciendo, así lo vamos evacuando de antemano. Bueno, buen fin de semana para todos, que anden muy bien. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Bueno, Buen fin de.